La mejor ciencia no se aprende en los libros. El sabio más grande y mejor maestro es la naturaleza. Galileo Galilei. Hola jóvenes, sean bienvenidos a esta clase en donde trabajaremos como aplicaciones de la derivada el tema de cinemática. Sí, es un tema de física. Les recuerdo lo que hemos visto anteriormente. En la primera parte comenzamos a trabajar la regla general de derivación, 4 pasos para derivar. Posteriormente utilizamos las fórmulas básicas para derivar, 3 fórmulas para encontrar la derivada de manera directa. En la clase pasada comenzamos a trabajar con la primera aplicación de la derivada y nos adentramos para encontrar la ecuación de la recta tangente. Les recuerdo que la tarea 3 vence el día lunes a las 11 de la noche. La tarea 2 vence hoy también a las 11 de la noche. Antes de avanzar con el tema de la cinemática, vamos a resolver ejercicios de los que quedaron de tarea para que ustedes corroboren sus dudas, para que les quede claro el tema. Avancemos hacia allá. Les menciono el ejercicio número 5. Se trata de encontrar la ecuación de la recta tangente a esa función que se va a encontrar en el punto R, menos 1, menos 2. Si recuerdan, lo que hicimos la vez pasada en primer lugar fue presentarles la gráfica de la función. Esta es la función f de x, va a ser igual a menos x cuadrada más 5x más 4. Como se dan cuenta, es una parábola convexa, es una función cuadrática. Nos vamos a centrar a encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto R. Si se acuerdan, en la primera parte lo que teníamos que hacer es encontrar la derivada de la función, es decir, derivamos la función. Si observan, en primer lugar, aplicamos la fórmula número 2 porque hay varios términos y entonces encontramos la derivada para cada uno de ellos. La derivada va a ser así. Derivamos en primer lugar menos x elevado al cuadrado. No lo olviden, el exponente pasa a ser coeficiente multiplicando a quien se encontrara ahí como constante. Como no hay ningún número, es el número 1 que por costumbre no se ha escrito. Entonces el 2 va a multiplicar a ese número 1 y queda menos 2. Se escribe la variable y el exponente disminuye una unidad, 2 menos 1. Por el otro lado se va a derivar 5x. Se escribe el número 5 y posteriormente el exponente que es 1 va a multiplicar a ese 5. Posteriormente se escribe la variable y el exponente disminuye una unidad. Enseguida se deriva el número 4, la derivada de una constante va a ser igual a 0. Ya está. Ojalá que se acuerden cómo estamos encontrando la derivada utilizando las fórmulas básicas. Hacemos las operaciones, queda menos 2, x elevado a la 2 menos 1, 2 menos 1 es 1 y queda solamente menos 2x. Posteriormente 5 por 1 va a ser igual a 5, x elevado a la 1 menos 1. 1 menos 1 va a ser igual a 0 y x elevado a la 0, según la ley de los exponentes, va a ser igual a 1. Y entonces ese 5 se multiplica por el número 1 y el resultado va a ser igual a 5. Y finalmente ya encontramos la derivada de la función que es menos 2x más 5. No lo olviden, hemos encontrado todas las pendientes de las rectas tangentes a esa función. En donde nos interesa encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto R, menos 1, menos 2. Es la siguiente etapa. Primero lo que tenemos que hacer es encontrar esa pendiente. Para eso sustituimos el valor de la x en la derivada. ¿Qué es lo que se va a hacer? No lo olviden, estamos utilizando la representación de Lagrange. Estamos evaluando la derivada en el número que corresponde a la x, en este caso el valor de menos 1. Debió de ser aquí menos 1. Entonces va a ser, dice la derivada, menos 2 por x. Si x toma el valor de menos 1, va a ser menos 2 por menos 1. Posteriormente dice la derivada más 5. Es lo que ya se ha escrito. Hacemos la operación, menos 2 por menos 1 es 2 y 2 más 5 es 7. Ya encontramos la pendiente de la recta tangente en este número. Por último, lo que hacemos es encontrar la ecuación de esa recta. Acuérdense, para encontrarla utilizamos la forma punto pendiente de la recta. Esa forma dice que si queremos encontrar la ecuación de la recta, lo que necesitamos es un punto, y el punto, acuérdense, que se está representando con la coordenada x1, y1, y necesitamos la pendiente, que es m. No lo olviden, tanto la letra y como la letra x son las variables que deben de estar dentro de la ecuación. Lo que sigue simplemente es sustituir, y es lo que se va a hacer.
Dice la forma punto pendiente, la variable y menos la coordenada y del punto. En este caso, la coordenada y está tomando el valor de -2. Entonces va a ser y menos -2. Por el otro lado, el valor de la pendiente que multiplica a la x menos la coordenada x del punto. El punto tiene coordenada x menos 1. En la parte izquierda se hacen las operaciones, no son complicadas. Menos por menos va a ser igual a más y queda y más 2. En la parte derecha se hace la multiplicación de los signos. Menos por menos va a ser igual a más y queda 7 que multiplica a x más 1. Posteriormente se va a multiplicar 7 por x en primer lugar y después 7 por 1 en segundo lugar, quedando 7x más 7. Finalmente el 2 se debe de ir para el otro lado y si observan tiene signo más, está sumando, se va a ir con signo menos y finalmente va a quedar esta penúltima presentación de la ecuación. Solamente se hace la operación 7 menos 2 va a ser igual a 5 y ya tenemos la ecuación de la recta tangente y va a ser igual a 7x más 5. Finalmente, le solicito al GeoGebra que me muestre esta ecuación y aquí la tienen. Ya tenemos la función, ya tenemos el punto y hemos encontrado que la ecuación es y igual a 7x más 5, la he trazado y efectivamente es la ecuación de la recta tangente. El ejercicio ya terminó. Les he mencionado que ustedes pueden no mandarme la gráfica por la dificultad que pueda involucrar el tomar la foto cuando se haya realizado la gráfica con el GeoGebra y demás. Entonces solamente interesa que lleguen a esto y para mí estaría el ejercicio resuelto. Este es el número 5. Les presento otro para que ya no haya lugar a duda. Es el ejercicio número 8. Dice que hay que encontrar la ecuación de la recta tangente para esta función en el punto de menos 1, menos 1. En primer lugar, les he mostrado la función. Esta es una función cúbica y tenemos que encontrar la ecuación de la recta tangente en el punto D. Observen que a simple vista deberemos de considerar que la pendiente debe de ser positiva y la recta debe de ser una recta creciente. Vamos a comprobarlo. En primer lugar, lo que se va a realizar es derivar la función. Eso significa que esta función tiene 3 términos. En primer lugar, debemos de derivar 2x cúbica. Posteriormente, debemos de derivar x y enseguida deberemos de derivar el número 2. Es lo que se hace. La derivada de la función x, entonces escribimos el número 2 en primer lugar y el exponente que es 3 va a multiplicar a ese coeficiente 2 por 3. Se escribe la variable y el exponente disminuye en una unidad. Posteriormente debemos de derivar a x. Observen que esta x tiene coeficiente 1 que no se ha escrito, tiene exponente 1 que no se ha escrito. Entonces, si lo escribimos sería 1 que multiplica a x elevado a la 1 menos 1. Posteriormente derivamos el número 2 y la derivada de 2 es 0. Finalmente se hacen las últimas operaciones. 2 por 3 va a ser igual a 6. X elevado a la 3 menos 1 que va a ser igual a 2. Posteriormente x elevado a la 1 menos 1 va a quedar x elevado a la 0 y acuérdense que x elevado a la 0 va a ser igual a 1. Ya tenemos entonces la derivada de la función. Ya hemos encontrado todas las pendientes de las rectas tangentes. Me interesa solamente la que va a pasar por el punto D, menos 1, menos 1. Entonces, en el siguiente paso lo que hago es evaluar la derivada en la coordenada x. Es la coordenada x que me interesa. Y es lo que voy a hacer. La evaluación de la derivada en el punto debe de ser el punto menos 1. Aquí hizo falta el signo, se lo escribo. Y entonces dice la derivada 6 por x elevado al cuadrado. Debe de 6 por menos 1 elevado al cuadrado. Posteriormente más 1. En primer lugar se hace la operación de menos 1 elevado al cuadrado. Menos por menos es más y 1 por 1 es 1. Significa que el 6 va a multiplicar al número 1 y posteriormente se va a sumar con el otro 1. Y aquí no es difícil, 6 por 1 va a ser igual a 6 y 6 más 1 va a ser igual a 7. Ya tenemos la pendiente de la recta tangente y como ya tenemos la pendiente de la recta y un punto por donde va a pasar, utilizamos la forma punto pendiente de la recta para encontrar esa ecuación y la encontramos. Ya de seguro es familiar para todos ustedes esta forma punto pendiente. Hacemos la sustitución. La variable y menos la coordenada y del punto que es menos 1. Enseguida va a multiplicar a la pendiente que es 7, que multiplica x menos la coordenada x del punto que también es menos 1. Hacemos operaciones. En la izquierda menos por menos va a ser igual a más. En la derecha menos por menos va a ser igual a más. Queda y más 1 va a ser igual a 7 que multiplica a
x más 1, es decir, 7 por x va a ser igual a 7x y 7 por 1 va a ser igual a 7. Ya tenemos esta parte. El siguiente paso es de que el número 1 debe de irse para la derecha, tiene signo más, va a irse con signo menos. Va a quedar esta parte 7x más 7 menos 1 y finalmente se hace la operación de 7 menos 1 y va a ser igual a 6. Queda y igual a 7x más 6. Les presento cómo va a quedar el trazo de la gráfica. Ya tenemos la función es la que está en rojo. Y observen que quien está en azul es la gráfica de la recta y igual a 7x más 6, sí, lo que esperábamos. Es la ecuación de la recta tangente a ese punto. Así es como termina el ejercicio, así es como termina la revisión de la tarea. Vayamos a la presentación del nuevo tema. Avancemos. En primer lugar, debemos de recordar qué es la cinemática. Si ustedes observan, la cinemática es tema de física, es parte de la física. Recordemos entonces, la cinemática es la parte de la física que va a estudiar las leyes de movimiento de los objetos sólidos sin considerar. Esto es importante. Por el momento no nos interesan las causas que van a producir esos movimientos, sin interesar las causas que lo producen. El movimiento siempre lo vamos a considerar que se va a dar a través del tiempo. Esa es la cinemática. Nos interesa por el momento recordar estos elementos importantes de la cinemática. En primer lugar, la posición del objeto, y esa posición del objeto siempre va a estar dada por la gráfica de la función. Si ya tenemos la posición del objeto, ¿qué le está pasando a ese objeto en cada momento? Primero, debemos de tener presente que en el bloque número 1, que ahora se llama corte número 1, trabajamos con esta simbología y en ese momento dijimos, la segunda componente está en función de la primer componente. O si no lo dijimos de esta manera, la ordenada está en función de la abscisa. Si no lo comentamos así, la variable dependiente está en función de la variable independiente. Eso fue lo que vimos. Ojalá que se acuerden. Lo que nos interesa es que eso lo vamos a enfocar ahora para el tema de la cinemática de esta forma. La variable y, a partir de ahorita para la cinemática le vamos a nombrar la variable h y la variable h va a ser la altura. La variable x ahora la vamos a relacionar con la variable t y va a ser el tiempo. Entonces vamos a decir que la altura está dependiendo del tiempo. La letra h está en función del tiempo, es decir, la altura está dependiendo del tiempo. ¿De qué manera depende del tiempo? Necesitamos la función que nos describa las cosas. Ese es el primer paso. Esta es la primera consideración. La posición que lleva el objeto está dado por la gráfica de la función. ¿Qué segundo elemento va a ser relevante? La velocidad que va a llevar el objeto, y observen que esa velocidad va a estar dada por la derivada de la función. Eso significa que si nosotros derivamos la función que nos den, ya podemos encontrar la velocidad. Fíjense la notación que vamos a utilizar. Vamos a representar esto como la velocidad que está dependiendo del tiempo. Y si lo comenzamos a leer sería la velocidad que depende del tiempo va a ser igual a la derivada que está dependiendo de la altura, es decir, a la derivada de la función. Esa va a ser la velocidad. ¿Qué elemento importante también necesitamos? La aceleración que lleva el objeto. Observen que la aceleración va a estar dada por la derivada de la velocidad. Significa que si nosotros encontramos la derivada de la velocidad, ya encontramos la aceleración. Pero miren, les he mencionado que también se puede representar como la segunda derivada de la función. Eso quiere decir que si yo derivo la función, me va a dar la velocidad. Y si yo vuelvo a derivar la función, me va a dar la aceleración. Eso significa la segunda derivada. ¿Cómo vamos a representar esta aceleración? Quedará representada de esta manera. La aceleración que depende del tiempo va a ser igual a la derivada de la velocidad y también va a ser igual
a la segunda derivada de la altura, es decir, la función que nos den en primer lugar. Temas importantes de física, estamos con la cinemática. Por favor, consideren esto que va a ser importante. Avancemos a la siguiente parte. Imagínense este ejemplo. Dice, tengan en cuenta el ejemplo, un objeto es lanzado hacia arriba y se está moviendo conforme a esta función. Lo que hemos observado es de que a partir de ahorita, cuando estamos trabajando el tema de cinemática, la letra H va a representar la altura, la letra T va a representar el tiempo, y aquí estamos considerando que la altura, que está dependiendo del tiempo, va a estar descrita por esta función, menos 0.25 t elevado al cuadrado más 2t más 4. En primer lugar, si nosotros deseamos cuál es la posición que tiene el objeto, entonces necesitamos realizar la gráfica de la función. Si recuerdan, en la gráfica de la función trabajábamos 3 etapas. Primero la tabulación de los valores, luego la localización de los puntos en el plano cartesiano y finalmente la unión de los puntos. Trabajar esos pasos era encontrar la gráfica de la función. Es lo que vamos a hacer ahorita en la posición del objeto. Eso significa que debo de tabular en primer lugar. Aquí está la tabulación de los valores. Observen, en lugar de la X, ahora estamos representando la situación por el tiempo, es la variable independiente. En lugar de la Y, ahora estamos representando la situación por la H, es la variable dependiente. Lo que hice ya fue sustituir los valores en la función y encontrar estos resultados. Cuando el tiempo es 0, la altura es de 4 metros. Lo que hice fue sustituir los valores en la función y ya he encontrado esos resultados. Cuando el tiempo es de 2 segundos, la altura es de 7 metros. Cuando el tiempo es de 4 segundos, la altura es de 8 metros. Cuando son 6 segundos, 7 metros. Cuando son 8 segundos, 4 metros. Y cuando son 10 segundos, es menos 1 metro. Ya tenemos nosotros la tabulación de los valores. Nos vamos a la localización de los puntos en el plano cartesiano. Cuando la hagamos, nos va a describir esta función. Esta es la gráfica de la función. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Dónde está el objeto a los 0 segundos? Dice que el objeto a los 0 segundos tiene una altura de 4 metros. A los 2 segundos tiene una altura de 7 metros. A los 4 segundos, una altura de 8 metros. 6 segundos, una altura de 7 metros. 8 segundos, una altura de 4 metros. Y finalmente 10 segundos. Observen que dice el valor de menos 1. Eso significa que si este es nuestro plano cartesiano, está queriendo decir que esta situación estaría representándose por el suelo. El objeto es obvio que va a llegar al suelo, pero la gráfica dice que en todo caso el objeto pudiera seguirse desplazando de esta manera. Observen que esa es la posición del objeto en cada uno de estos tiempos, pero por supuesto el objeto siempre va a tener una posición específica a lo largo del recorrido, a lo largo de todos los tiempos. Esa es la idea. Ya tenemos la posición que lleva el objeto. Ahora, si nosotros queremos encontrar la velocidad del objeto, deberemos de realizar la derivada de la función. Es lo que vamos a hacer. Dice, la velocidad que depende del tiempo va a ser igual a la derivada de la función. Si la función es menos 0.25 t cuadrada más 2t más 4, pues debo de derivar. Lo voy a hacer. En primer lugar se escribe el número que es menos 0.25. Observen que el exponente va a multiplicar a ese valor, el exponente es 2, va a multiplicar a ese número. Se escribe la variable y el exponente disminuye una unidad. Ahora voy a derivar 2t. Se escribe el número 2, posteriormente la t, y el exponente disminuye una unidad. El exponente es 1 que no se ha escrito, va a ser 1 menos 1. Y enseguida debo de derivar al número 4. La derivada de 4 es 0. Finalmente, se siguen realizando las operaciones. 0.25 por 2 es 0.5. T elevado a la 2 menos 1 es 1 y queda menos 0.5 t. Aquí, 1 menos 1 va a ser igual a 0 y quedaría t elevado a la 0, pero t elevado a la 0 va a ser igual a 1. Ese 2 multiplica 1 y 2 por 1 va a ser igual a 2. Esto es lo que queda. Ya tenemos entonces
la derivada de la función, ya tenemos la velocidad. Imagínense que nos pidieran la velocidad a los 2 segundos. Simplemente lo que tenemos que hacer es sustituir en esta derivada el valor de 2. Es lo que les muestro como ejemplo. La velocidad a los 2 segundos. Es decir, sustituir en la derivada de la función el valor de 2, que es el que ya tenemos. Sería 0.5 por t, dice la derivada, pues como ahora estamos trabajando el valor de 2, es 0.5 por 2. Posteriormente más 2. Se hacen las operaciones, menos 0.5 por 2 es menos 1. Menos 1 más 2 va a ser igual a 1. Ya se tiene la velocidad que lleva el objeto en 2 segundos. La situación estaría representada así. Aquí está. Esta es la posición que lleva el objeto a los 2 segundos. Como hemos encontrado la derivada, hemos representado la situación de la velocidad que lleva el objeto a esos 2 segundos. En la tercera etapa, lo que tenemos que hacer es encontrar la aceleración del objeto. Acuérdense que encontrar la aceleración es derivar la velocidad. Es lo que les he mostrado. La aceleración que depende del tiempo es la derivada de la velocidad, que también está dependiendo del tiempo. O también se puede interpretar como la segunda derivada de la función. Si la función ha resultado de menos 0.25t cuadrada más 2t más 4. Si yo la derivo doblemente, me voy a encontrar con la aceleración. O si no, como les había mencionado antes, es la derivada de la velocidad. Depende cómo se les haga más fácil. Yo les muestro que si ya encontramos la velocidad, pues entonces derivemos esta función. Dice la derivada de la velocidad menos 0.5 por t más 2, pues entonces derivo, escribo el menos 0.5, acuérdense que t tiene exponente 1 que no se ha escrito, ese número 1 va a multiplicar al menos 0.5, se escribe la variable y el exponente disminuye una unidad, 1 menos 1 va a ser igual a 0, por eso queda menos 0.5 por t elevado a la 0, pero t elevado a la 0 va a ser igual a 1 y ese se va a multiplicar por el número 1 y me va a dar menos 0.5. Es obvio que la derivada de 2 va a ser igual a 0, por eso ya no está en el resultado. Ya se ha encontrado la aceleración que lleve el objeto y es menos 0.5. ¿Qué pasaría si nos interesa la aceleración a los 2 segundos? Pues entonces simplemente sustituiríamos la aceleración a los 2 segundos, ya quedamos que es la derivada de la velocidad a los 2 segundos o es la segunda derivada de la altura a los 2 segundos. Observen que cuando hemos encontrado la derivada de la velocidad, en ningún momento aparece la variable t en el resultado de la derivada. Eso quiere decir que el menos 0.5 con respecto de t es constante, no se ve afectado. Por eso a los 2 segundos el objeto lleva una aceleración de menos 0.5 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo lo estaríamos representando? Aquí lo tienen. La posición del objeto a los 2 segundos, aquí está. La velocidad del objeto a los 2 segundos es de 1 metro por segundo, que es lo que hemos encontrado. Y la aceleración del objeto a los 2 segundos es menos 0.5 metros por segundo. El menos 0.5 quiere decir que el objeto en todo momento está siendo jalado hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Así es como termina el ejemplo. Así es como estamos trabajando el tema de la cinemática. Con esto en mente, ya podemos avanzarle a los ejercicios que son parte de la tarea. En primer lugar, les muestro el número 1. Dice el ejercicio, un objeto se mueve de acuerdo con esta función. Sí, es una función que está trabajándose con la altura que está dependiendo del tiempo. Les he especificado que h está medida en metros porque es la altura y t en segundos porque es el tiempo. Dice el ejercicio, en primer lugar, el inciso A, ¿cuál es la posición que tiene el objeto a los 0, 2 y 6 segundos? Primero, les he puesto, como se han dado cuenta en los ejercicios, las gráficas de las funciones para que observen cómo está descrita la trayectoria para cada uno de los ejercicios que están de tarea. Entonces, dice el ejercicio, ¿cuál es la posición a los 2 segundos? Ya quedamos que la posición
se va a obtener evaluando el tiempo en la función. Dice que va a ser a los 0, a los 2 y a los 6 segundos. Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué sucede a los 0 segundos. Tenemos que evaluar en la función el valor de 0. Y es lo que hago. La altura a los 0 segundos. Dice la función menos t elevado al cuadrado. Eso significa que si el valor es de 0 segundos, pues sería menos 0 elevado al cuadrado. Más 4 por t, dice la función, pues es más 4 por 0. Qué fáciles operaciones. 0 al cuadrado es 0, el signo menos no le afecta, sigue siendo 0. 4 por 0 va a ser igual a 0 y ese va a ser igual a 0. Quiere decir que a los 0 segundos el objeto está en el suelo, por así decirlo. Va a iniciar su movimiento. ¿Qué pasa a los 2 segundos? Pues evaluamos a los 2 segundos, sustituimos el valor de 2 en la función. Dice la función menos t elevado al cuadrado, pero ahora si el tiempo vale 2, pues entonces sería menos 2 elevado al cuadrado. Dice la función más 4 por t, pero t vale 2 más 4 por 2. Hagamos las operaciones. En primer lugar, 2 elevado al cuadrado va a ser igual a 4, pero se le antepone el signo menos y va a quedar menos 4. 4 por 2 va a ser igual a 8 y la operación que se va a hacer es menos 4 más 8. El resultado va a ser igual a 4 metros. Quiere decir que a los 2 segundos el objeto lleva 4 metros. Aquí está. Está alcanzando, si observan, su altura máxima. ¿Qué pasa a los 6 segundos? Evaluamos en la función el tiempo de 6 segundos. Dice la función menos t elevado al cuadrado, pues quedaría menos 6 elevado al cuadrado. Dice la función más 4 por t, pues es más 4 por 6. Hacemos la operación primero, 6 por 6 va a ser igual a 36, pero se le antepone el signo menos, va a ser menos 36. Posteriormente, más 4 por 6 es 24 y menos 36 más 24 es menos 12 metros. Quiere decir que a los 6 segundos el objeto ya ha rebasado el suelo, por así decirlo. Si pudiéramos representar la situación, quiere decir que el objeto ya estaría por debajo del suelo. Porque si se acuerdan, esto está representando el nivel del piso. Eso significa que el objeto ya estaría bajo el suelo. Es lo que está representando la gráfica. Ya terminamos con el inciso A. Ya encontramos la posición del objeto. Dice el inciso B, ahora lo que hay que hacer es encontrar la velocidad. Pues ya quedamos que encontrar la velocidad va a ser a partir de derivando la función y posteriormente sustituyendo los valores que nos están solicitando. Vamos a la derivada de la función. La velocidad que depende del tiempo va a ser la derivada de la altura, que también está dependiendo del tiempo. La función es menos t elevado al cuadrado. Observen que el exponente pasa a ser coeficiente. Antes hay un signo menos, entonces sería menos 2. Se escribe la variable y el exponente disminuye una unidad. Posteriormente va a ser más 4 por t. Se escribe el número 4, la variable t y el exponente disminuye una unidad. Hagamos las operaciones, 2 menos 1 va a ser igual a 1 y queda menos 2 por t. 1 menos 1 va a ser igual a 0, pero t elevado a la 0 va a ser igual a 1. Ese 1 se multiplica por el 4 y va a quedar 4. Ya queda entonces menos 2t más 4. Hemos encontrado todas las pendientes de las rectas tangentes, es decir, hemos encontrado la velocidad. ¿En dónde nos interesa encontrar la velocidad? Pues dice el ejercicio primero a los 0 segundos. Entonces, lo que hago es sustituir en esta derivada el valor de 0. La velocidad a los 0 segundos va a ser igual a la derivada de la altura a los 0 segundos. Entonces, sustituimos el valor de 0. Dice la derivada menos 2 por t, pero si t vale 0 va a ser menos 2 por 0 más 4. La operación es bien fácil. Menos 2 por 0 va a ser igual a 0 y 0 más 4 va a ser igual a 4. Ya tenemos que la velocidad es de 4 metros por segundo. Aquí el objeto lleva una velocidad de 4 metros por segundo. Si observan, la pendiente va a ser positiva y la recta va a ser creciente. Es lo que nos está indicando. Vamos a los 3 segundos. Sustituimos en la velocidad el valor de 3. Entonces, dice la función que ha quedado menos 2t más 4. Si t va a ser igual a 3, va a ser menos 2 por 3 más 4. Hacemos las operaciones. Menos 2 por 3 va a ser igual a menos 6 y menos 6 más 4 va a ser igual a menos 2. Quiere decir que a los 3 segundos el objeto
va a llevar una velocidad de menos 2 metros por segundo. Sí, si estamos aquí, observen que ahora la pendiente es negativa, la recta va a ser decreciente, el objeto ahora lleva esa velocidad. Vamos a los 5 segundos. Sustituimos en la derivada el valor de 5. Dice la función de la velocidad menos 2t más 4. Si t va a ser igual a 5, sería menos 2 por 5 más 4. Menos 2 por 5 va a ser igual a menos 10 y menos 10 más 4 va a ser igual a menos 6. Quiere decir que en los 5 segundos el objeto está llevando una velocidad de menos 6 metros por segundo. Vamos con la aceleración. Dice el inciso C, ¿qué aceleración lleva a los 0, 2 y 7 segundos? Quedamos que la aceleración es derivar la velocidad o es derivar doblemente la función de la altura. Si derivamos la velocidad, entonces observen que la velocidad ha quedado como menos 2t más 4. Si derivamos sería menos 2 por t y el exponente disminuye en 1. El exponente es 1 que no se ha escrito y 1 menos 1 va a ser igual a 0. Y t elevado a la 0 va a ser igual a 1. Ese 1 que se multiplica por el menos 2 resulta menos 2. Observen que la derivada de 4 es 0. Entonces el resultado va a ser igual a menos 2. Ya tenemos nosotros la aceleración que lleva el objeto y va a ser menos 2. ¿En dónde nos interesa? A los 0 segundos. La aceleración a los 0 segundos sustituimos. Aceleración a los 0 segundos es la derivada de la velocidad a los 0 segundos. Es la segunda derivada de la altura a los 0 segundos. Pero observen nuevamente como el ejemplo anterior, no está la variable t en la aceleración, significa que no se ve afectada la aceleración en ese número, significa que la aceleración es de menos 2 metros por segundo. Sucede lo mismo a los 2 segundos. Observen que al sustituir a los 2 segundos nuevamente, como no hay valor de t en la aceleración, ese valor es una constante, lo cual quiere decir que la aceleración a los 2 segundos es de menos 2 metros por segundo. A los 7 segundos, ¿qué va a pasar? Exactamente lo mismo. Como no está la variable t en la aceleración, significa que esta aceleración es constante para cualquier tiempo. Significa que la aceleración a los 7 segundos va a ser menos 2 metros por segundo. Ya termina el ejercicio. Ese es el tema de la cinemática. Es la aplicación de la derivada a la cinemática. Revísenlo con calma. Vean las partes importantes. Les presento otro ejercicio por si hay alguna duda. Es el número 2. Dice el ejercicio número 2. Un móvil describe su movimiento de acuerdo con esta función. Sí, ya sabemos que es una función que está representando cómo está cambiando la altura con respecto del tiempo. Dice el ejercicio calcular su posición, su velocidad y su aceleración. Primero a los 2 y luego a los 5 segundos. De eso se va a tratar. Entonces, lo primero es la función. Esta es la gráfica de la función conforme el ejercicio. Observen que es una parábola convexa. Sí, eso lo podríamos verificar porque es una función cuadrática y el valor de a, ¿se acuerdan? Que a es el número que iba a multiplicar a la variable al cuadrado. Si es negativo, esta parábola es convexa. Esta es la gráfica que está describiendo el movimiento. ¿Qué dice el ejercicio? Primero hay que encontrar la posición a los 2 y a los 5 segundos. Ya quedamos que la posición del objeto se obtiene directamente evaluando el tiempo en la función. A los 2 segundos, simplemente evalúen la función a los 2 segundos. Dice la función menos 10t cuadrada más 50t, pues va a ser menos 10 por 2 elevado al cuadrado, más 50 por 2. Hacemos las operaciones. Primero se debe de elevar 2 al cuadrado y 2 al cuadrado es 4. Quiere decir que el menos 10 multiplica a ese número 4. Menos 10 por 4 es menos 40. Posteriormente se multiplicaría 5 por 2 y 5 por 2 va a ser, perdón, 50 por 2 va a ser igual a 100. Quedaría menos 40 más 100. El resultado va a ser 60. Quiere decir que a los 2 segundos el objeto está aquí. Tiene una altura de 60 metros. Seguimos avanzando a los 5 segundos. Sustituimos el valor de 5 en la función. Dice la función menos 10t al cuadrado más 50t. Pues si ahora t vale 5 sería menos 10 por 5 al cuadrado más 50 por 5. Primero hacemos la operación de 5 elevado al cuadrado, es la que tiene privilegio. 5 elevado al cuadrado es 25
y 25 por menos 10 es menos 250. Posteriormente, 50 por 5 y 50 por 5 también es 250 menos 250 más 250 va a ser igual a 0. Quiere decir que a los 5 segundos el objeto tiene una altura de 0 metros. Sí, aquí estamos. A los 5 segundos el objeto justamente está en el suelo. La altura es 0. Ya termina la primera parte, ya encontramos la posición que lleva el objeto. Vamos con la velocidad. Si recuerdan, la velocidad ahora sería derivando la función y sustituyendo los valores de tiempo solicitados. Si derivamos la función, entonces va a ser así. La velocidad que depende del tiempo va a ser igual a la derivada de la altura que está dependiendo del tiempo. Observen que la función dice menos 10 por t elevado al cuadrado. Escribimos el menos 10. Posteriormente el exponente va a multiplicar a ese menos 10. Se escribe la variable y el exponente disminuye en una unidad. Enseguida dice más 50 por t. Igual escribimos el 50. Y luego el coeficiente que es 1. No afecta al 50, sigue quedando así. Posteriormente se escribe la variable y enseguida el exponente que va a disminuir en una unidad. Hagamos las operaciones. Menos 10 por 2 es menos 20. T elevado a la 2 menos 1 va a ser igual a T a la 1, es decir, igual a T, y queda menos 20T. Posteriormente, T elevado a la 1 menos 1 va a ser igual a 0. Según la ley de los exponentes, el resultado va a ser 1 y 50 por 1 va a ser igual a 50. Ya tenemos nosotros la velocidad, es decir, la derivada de la función que está representando las alturas. ¿En dónde nos están pidiendo la velocidad? A los 2 segundos y a los 5 segundos. Vamos primero a los 2 segundos. Según esto, debemos de sustituir a los 2 segundos la velocidad a los 2 segundos. Es igual a la derivada de la función a los 2 segundos. Ha quedado menos 20t más 50. Si t va a ser igual a 2, pues entonces sería menos 20 por 2 más 50. No es complicado. Menos 20 por 2 va a ser igual a menos 40 y menos 40 más 50 va a ser igual a 10. Quiere decir que a los 2 segundos el objeto lleva una velocidad de 10 metros por segundo. Sí, aquí está. Si consideramos que esta es la función y que la recta tangente se va a trazar así, observen que la pendiente es positiva, la recta va a ser creciente. Es lo que nos está dando a entender esta aplicación de la derivada a la cinemática. Vamos a los 5 segundos. Igual sustituimos en la derivada los 5 segundos. La velocidad a los 5 segundos es la derivada de la altura a los 5 segundos. Dice la derivada menos 20t, pues si t va a ser igual a 5, va a ser menos 20 por 5 más 50. Menos 20 por 5 va a ser igual a menos 100 y menos 100 más 50 va a ser igual a menos 50. Quiere decir que a los 5 segundos el objeto lleva una velocidad de menos 50 metros por segundo. Aquí está, el objeto está tocando el suelo, pues en esa situación. Observen que la pendiente va a ser negativa, quiere decir que si pudiéramos trazar la recta tangente debe de ser así. Quiere decir que el objeto cuando toca el suelo lleva esta velocidad, una velocidad muy grande, si ustedes están observando. Finalmente vamos con la parte de la aceleración. Dice el ejercicio, encuentra la aceleración a los 2 y a los 5 segundos. Ya quedamos que la aceleración se va a obtener derivando la velocidad. Esto de seguro ya les debe de ir quedando claro. O lo podemos interpretar como la segunda derivada de la función que nos están dando. Entonces, derivamos la velocidad. Observen que la velocidad ha quedado como menos 20t más 50. Entonces, realizo la derivada. La aceleración que depende del tiempo es igual a la derivada de la velocidad, es igual a la segunda derivada de la función. Se escribe el número que va a ser menos 20. Posteriormente, el exponente pasa a ser coeficiente que va a multiplicar a ese número, pero observen que el exponente es 1 y menos 20 por 1 no se altera, va a ser igual a menos 20. Se escribe la variable y el exponente disminuye en una unidad. 1 menos 1 va a ser igual a 0 y acuérdense que t elevado a la 0 va a ser igual a 1. Menos 20 por 1 va a ser igual a menos 20. Posteriormente, la derivada de 0 es igual, la derivada de 50, la derivada de la constante 50 va a ser igual a 0, no interfiere en el valor y finalmente la aceleración va a ser igual a menos 20. Observen que la aceleración siempre es constante, lo cual significa que para este movimiento siempre la aceleración va a jalar al objeto
hacia el centro de la Tierra, con una aceleración muy grande, se observan de menos 20, es decir, de 20 metros por segundo al cuadrado. Nos está interesando a los 2 y a los 5 segundos. A los 2 segundos, lo que hacemos entonces es sustituir en la segunda derivada el valor de 2. Le he puesto el valor de 0, no, pero debe ser el valor de 2. Pero miren que por buena suerte, el resultado no va a ser alterado, porque la aceleración está siendo constante de menos 20 metros por segundo al cuadrado. Aquí entonces me deben de disculpar, debió de ser el valor de 2, la aceleración a los 2 segundos. El resultado, si sigue siendo el mismo, no hay problema. Ahora a los 5 segundos, la aceleración a los 5 segundos es sustituir en la derivada de la velocidad ese valor de 5, o en la segunda derivada de la función original de la altura el valor de 5. Pero observen nuevamente, como en la aceleración no está la variable t, significa que es constante respecto de cualquier tiempo. Significa que el valor siempre va a ser igual a menos 20 metros por segundo al cuadrado. Esa es la aceleración que lleva el objeto en estos intervalos solicitados. Así es como termina el tema. Así es como nos hemos enfocado a la aplicación de la derivada a un tema importante de la física, que es la cinemática. Ojalá que lo hayan comprendido. Si tienen dudas, vuelvan a repasar en este video el tema que les esté causando conflictos. Y si siguen estando en conflicto, escríbanme para ir saliendo de las dudas. Así es como terminamos esta clase. Cuídense mucho. Hasta la siguiente.